En 1944, una mujer al borde de la muerte compartió su última visión. Lo vi meditando junto al río. Durante horas, todo su cuerpo irradiaba luz. Lo que esta mujer describió no fue solo una fugaz experiencia mística, sino la revelación de uno de los secretos espirituales mejor guardados de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Jesús realizó sus milagros? ¿Y si te dijera que estos poderes no eran sobrenaturales, sino el resultado de una práctica diaria que cualquiera puede aprender? Esta revelación desafía todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo espiritual de Jesucristo. Durante décadas, la Asociación para la Investigación y la Iluminación de Virginia Beach ha resguardado más de 14,000 lecturas psíquicas de Edgar Cayce que revelan algo extraordinario. Jesús no nació con poderes milagrosos. Los desarrolló a lo largo de 18 años de intensa práctica meditativa, viajando desde templos egipcios hasta monasterios indios. Lo que estás a punto de descubrir no solo transformará tu comprensión de la conciencia crística, sino que también te ofrecerá las mismas técnicas que Jesús practicaba a diario para expandir su conciencia más allá de los límites humanos comunes. Durante sus lecturas, Cayce reveló que Jesús pasaba horas cada mañana en lo que los antiguos egipcios llamaban el silencio, un estado meditativo tan profundo que los testigos describieron que su cuerpo físico emanaba luz. Pero lo que realmente sorprendió incluso a los seguidores más cercanos de Cayce fue la revelación de que Jesús no nació iluminado. Necesitaba aprender estas técnicas como cualquier buscador espiritual. Entre los 12 y los 30 años, un periodo no documentado en los evangelios, Jesús viajó extensamente para estudiar con los más grandes maestros espirituales de su tiempo. En templos egipcios, aprendió técnicas de control respiratorio, donde los sacerdotes le enseñaron a sincronizar su corazón con los ritmos cósmicos. En el desierto, practicó una forma específica de meditación caminando, manteniendo una perfecta conciencia de su respiración y de la presencia divina interior con cada paso. Pero el aspecto más extraordinario de las revelaciones de Cayce se relaciona con el tiempo que Jesús pasó en la India. Allí estudió con maestros budistas e hindúes que le enseñaron técnicas avanzadas de meditación. Jesús aprendió a fusionar completamente su conciencia con la voluntad divina mediante lo que los maestros orientales llamaban la muerte del ego, la disolución sistemática de la identidad personal mediante la práctica meditativa profunda. Cayce reveló que Jesús practicaba lo que él llamaba la crucifixión consciente del ego mediante la meditación. Cada mañana, antes del amanecer, Jesús se sentaba en absoluto silencio y liberaba sistemáticamente todo deseo personal, todo miedo y toda expectativa de resultados. Solo cuando su voluntad individual se rendía por completo, la conciencia crística podía fluir a través de él sin resistencia. Esta no es una teoría mística abstracta. Cayce describe pasos específicos para esta práctica meditativa que Jesús practicaba a diario. Primero, logra un silencio físico absoluto mientras te concentras en la respiración que entra y sale por la nariz. Segundo, abandona mentalmente todas tus preocupaciones y ambiciones personales. Tercero, abre el centro del corazón para recibir el amor y la sabiduría divinos. Cuarto, permite que esta conciencia divina dirija cada palabra y acción a lo largo del día. Los resultados fueron milagrosos, pero no sobrenaturales. Eran consecuencias naturales de la perfecta alineación con la conciencia cósmica. Uno de los testimonios más impactantes proviene de las descripciones de Cayce sobre personas que presenciaron sesiones de meditación de Jesús en Betania. Relataron que cuando Jesús emergía de estos estados profundos, su presencia se transformaba tanto que la gente podía sentir la energía sanadora que irradiaba incluso antes de que hablara. Su práctica meditativa había transformado todo su ser en un conducto para el poder sanador divino. Lo más fascinante para los buscadores espirituales modernos es que Cayce no reveló las prácticas meditativas de Jesús simplemente como curiosidades históricas. En miles de lecturas,
enseñó estas mismas técnicas a personas en los Estados Unidos del siglo XX, con resultados documentados que reflejaban los milagros de sanación descritos en los evangelios. A lo largo de su carrera, Casey trabajó con innumerables personas que sufrían de depresión severa, enfermedades crónicas y agotamiento espiritual. Les dio instrucciones detalladas para practicar las técnicas de meditación de Jesús. Las transformaciones documentadas fueron extraordinarias. Las personas reportaron no solo sanación física, sino también un profundo despertar espiritual que cambió por completo su perspectiva de la vida. Un caso particularmente documentado fue el de una mujer neoyorquina que había estado postrada en cama con una misteriosa enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar. Casey le enseñó la metodología meditativa de Jesús, indicándole que comenzara cada día entregando por completo su agenda personal y pidiendo a la conciencia divina que actuara a través de ella. Tras 6 meses de práctica diaria, no solo desaparecieron sus síntomas físicos, sino que comenzó a experimentar lo que Casey llamó sintonización con la conciencia crística. Casey reveló que la práctica meditativa más avanzada de Jesús implicaba lo que él llamaba respiración cósmica. No se trataba de una conciencia respiratoria común, sino de una técnica en la que Jesús inhaló amor universal y exhaló ese mismo amor a toda la creación. Según las descripciones de Casey, esta práctica expandió la conciencia de Jesús, abarcando no solo sus circunstancias inmediatas, sino con el tiempo todo el planeta. Esta meditación de respiración cósmica fue la forma en que Jesús desarrolló su capacidad de conocer al instante la condición espiritual de cualquier persona con la que se cruzara. Su conciencia se había expandido tanto gracias a la práctica diaria que podía sentir literalmente el dolor, el miedo y el hambre espiritual de cada persona en su presencia. Casey ofreció instrucciones específicas para esta técnica de respiración cósmica, que cualquiera puede practicar. Comienza sentándote en meditación y estableciendo una respiración rítmica. Con cada inhalación, recibe conscientemente el amor infinito de Dios. Con cada exhalación, envía ese amor a todos los seres del mundo. Continúa durante 20 o 30 minutos diarios, permitiendo que tu corazón se expanda más allá de tus límites personales. Los resultados documentados de quienes practicaron esta técnica, bajo la guía de Casey, fueron impresionantes. Los profesores informaron que, tras meses de meditación de respiración cósmica, comenzaron a experimentar momentos espontáneos de amor incondicional por todos sus alumnos, incluso los más difíciles. Sus aulas se transformaron en espacios de sanación e inspiración. Los líderes empresariales que adoptaron esta práctica vieron cómo sus empresas se convertían en fuentes de transformación positiva para empleados y clientes. En lugar de operar únicamente con fines de lucro, comenzaron a tomar decisiones basadas en el bien común. La revelación más profunda sobre la práctica meditativa de Jesús fue lo que Casey llamó la unidad consciente con el Padre. Este no era un estado místico temporal, sino un estado permanente de conciencia, donde el deseo individual de Jesús se había armonizado perfectamente con el deseo divino. Cada pensamiento, palabra y acción fluía directamente de la conciencia cósmica. Según las descripciones de Casey, Jesús logró esto mediante una práctica que él llamó morir diariamente. Cada mañana, durante la meditación, Jesús liberaba conscientemente su identidad personal y permitía que la conciencia divina ocupara su lugar. Literalmente, murió a su yo separado y renació como expresión del amor universal. Esta práctica explica las afirmaciones aparentemente imposibles que Jesús hizo en los evangelios, cuando dijo, «El Padre y yo somos uno», y no estaba afirmando una divinidad exclusiva. Describía el resultado natural de entregar por completo la voluntad personal a la conciencia cósmica, mediante la práctica meditativa diaria. Lo revolucionario de las enseñanzas de Casey es que este mismo nivel de conciencia crística está disponible para cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con las mismas prácticas meditativas que Jesús utilizó.
Durante su carrera, Casey trabajó con personas que, mediante la práctica diaria de las técnicas meditativas de Jesús, experimentaron lo que solo podría describirse como la activación de la conciencia crística. Durante la meditación, comenzaron a recibir intuiciones espontáneas sobre la sanación, tanto para sí mismos como para los demás. Estas intuiciones resultaron tan acertadas que muchos se hicieron conocidos en sus comunidades como sanadores y consejeros espirituales. La transformación se produjo al practicar lo que Jesús llamó la reidentificación con Cristo. En lugar de orar a Jesús como una figura externa, aprendieron a reconocer la misma conciencia crística dentro de sí mismos y la cultivaron mediante la meditación diaria. Casey enseñó una técnica específica. Comienza cada meditación afirmando tu unidad con la conciencia crística que se expresó plenamente en Jesús. Luego siéntate en silencio, permitiendo que esa verdad penetre cada célula de tu ser. Gradualmente, la práctica meditativa se convierte en un entrenamiento diario para expresar el amor divino a través de tu personalidad y circunstancias únicas. Las transformaciones documentadas con esta práctica fueron extraordinarias. Las personas reportaron un aumento de sus capacidades intuitivas, sanación espontánea de afecciones físicas y una profunda sensación de paz que se mantuvo estable. Incluso en las circunstancias más difíciles, las madres se encontraron respondiendo a las necesidades de sus hijos con infinita paciencia y sabiduría. Los médicos descubrieron habilidades mejoradas para diagnosticar y sanar a sus pacientes. Artistas y escritores comenzaron a crear obras que parecen surgir de una fuente más allá de sus mentes. Aún hay una revelación sobre la práctica meditativa de Jesús que conecta directamente con las profecías que Casey hizo sobre nuestra época actual. Casey predijo que la humanidad experimentaría un despertar espiritual masivo durante las primeras décadas del siglo XXI. Lo describió como el regreso de la conciencia crística, no la segunda venida de Jesús como persona, sino la activación de la conciencia crística en millones de personas que practicarían las mismas técnicas de meditación que Jesús utilizó. Según las profecías de Casey, este despertar comenzaría con personas que se comprometieran a prácticas meditativas diarias centradas en la entrega de su voluntad personal a la conciencia divina. A medida que más personas lograran esta alineación, su energía espiritual combinada desencadenaría un cambio planetario de conciencia que sanaría las divisiones entre religiones, naciones y razas. Casey sugirió que veríamos señales iniciales de este despertar en el creciente interés por la meditación, los estudios de la conciencia y las prácticas de sanación espiritual en Estados Unidos y el mundo. La proliferación de estudios de yoga, aplicaciones de meditación y centros de bienestar espiritual indicaría que la humanidad estaba comenzando a recordar su verdadera naturaleza espiritual. Esto nos lleva a la aplicación práctica para tu viaje espiritual de hoy. Casey dio instrucciones claras para establecer una práctica meditativa diaria basada en los métodos de Jesús. Comienza sentándote 15 minutos, cada mañana en un lugar tranquilo, mirando al este, si es posible. Comienza con la respiración rítmica para calmar la mente. Luego practica la entrega total de tu voluntad personal, pidiendo a la conciencia divina que guíe tu día. Termina enviando amor a todos los seres del mundo. Casey priorizó la constancia sobre la intensidad. Jesús practicó esta meditación a diario durante 18 años antes de comenzar su ministerio. La transformación ocurre gradualmente a medida que la conciencia divina reemplaza lentamente la conciencia del ego como identidad principal. Según las enseñanzas de Casey, durante el primer año de práctica constante, la mayoría de las personas comienzan a experimentar una intuición mejorada, mayor estabilidad emocional y momentos espontáneos de amor incondicional. Al tercer año, muchos informan experiencias directas de conciencia de unidad similares a las que describió Jesús. Un empresario que siguió la guía de Casey practicó la técnica meditativa de Jesús durante varios años. Informó que su práctica meditativa se volvió tan profunda que pudo acceder a
estados de conciencia donde las preocupaciones personales se disolvieron por completo en amor universal. Sus decisiones empresariales comenzaron a surgir de la sabiduría intuitiva, en lugar de la ambición personal, lo que resultó en un éxito sin precedentes y un impacto positivo para todos los involucrados. La idea central de las enseñanzas de Casey sobre la práctica meditativa de Jesús es esta: la conciencia crística no se alcanza solo mediante la creencia o el estudio. Es un estado del ser que surge naturalmente cuando la voluntad personal se somete constantemente a la voluntad divina mediante la práctica meditativa diaria. Casey explicó claramente que Jesús se convirtió en el Cristo mediante la práctica perfecta de estos principios meditativos, y la misma oportunidad existe para toda alma dispuesta a comprometerse con la misma entrega diaria al infinito, al vivir en el periodo que Casey predijo para el despertar espiritual de la humanidad. La relevancia de las prácticas meditativas de Jesús cobra aún mayor relevancia. Según sus profecías, quienes establezcan prácticas meditativas constantes ahora se convertirán en faros para quienes buscan experimentar la conciencia crística durante esta transformación planetaria. La evidencia documentada de las lecturas de Casey presenta una comprensión revolucionaria del camino de Jesús hacia la conciencia crística. En lugar de nacer con habilidades sobrenaturales, Jesús desarrolló sus poderes milagrosos mediante prácticas meditativas diarias que transformaron sistemáticamente su conciencia hasta que la vida divina pudo fluir a través de él sin resistencia. Estas mismas prácticas, preservadas en más de 14 lecturas documentadas en Virginia Beach, ofrecen a los buscadores espirituales modernos un camino claro para experimentar la misma conciencia crística que Jesús encarnó. Las técnicas son específicas, prácticas y accesibles para cualquier persona dispuesta a comprometerse con la práctica diaria. Lo que hace que las revelaciones de Casey sean especialmente emocionantes es su coherencia con las tradiciones espirituales orientales y la investigación moderna sobre la conciencia. Las técnicas meditativas que describe que Jesús utilizó se alinean perfectamente con las prácticas avanzadas del hinduismo y el budismo, a la vez que concuerdan con los descubrimientos contemporáneos sobre la neuroplasticidad y el poder transformador de la práctica meditativa sostenida. Los científicos que estudian a meditadores a largo plazo han documentado cambios profundos en la estructura y función cerebral que reflejan las transformaciones de la conciencia descritas por Casey. Las áreas cerebrales asociadas con la compasión, la regulación emocional y la conciencia intuitiva muestran aumentos significativos en personas que mantienen prácticas meditativas diarias durante años. Esta validación científica refuerza las afirmaciones de Casey sobre el desarrollo espiritual de Jesús, las habilidades milagrosas que Jesús demostró, como la sanación instantánea, el profundo conocimiento intuitivo y el amor incondicional, podrían representar el potencial natural de la conciencia humana cuando se desarrolla mediante prácticas espirituales intensivas. Al comenzar o profundizar en su propio camino meditativo, recuerde que Jesús dedicó 18 años a desarrollar su conciencia antes de comenzar su ministerio. La transformación ocurre gradualmente, pero según las enseñanzas de Casey, es inevitable para quien practica con sincera dedicación y paciencia. La visión que la mujer moribunda tuvo en 1944 de Jesús meditando junto al río, con su cuerpo resplandeciente de luz divina, representa el potencial que reside en cada ser humano. Mediante la práctica meditativa diaria, entregando la voluntad personal a la conciencia cósmica, todos podemos convertirnos en canales del mismo amor sanador que Jesús expresó con tanta perfección. Los practicantes modernos de estas técnicas relatan experiencias notablemente similares a las descritas en los evangelios, capacidades de sanación espontánea, sueños proféticos y profundos estados de amor universal se convierten en expresiones naturales de una conciencia alineada con la voluntad divina. El camino que Jesús recorrió a través de la meditación no está
reservado para unos pocos elegidos. Según las enseñanzas de Casey, es un derecho innato de todo ser humano dispuesto a asumir la disciplina diaria de renunciar al ego y alinearse con lo divino. En la era actual de transformación global, estas prácticas ofrecen no solo salvación personal, sino sanación colectiva para un mundo atribulado. Si esta información te ha abierto una nueva comprensión de las verdaderas prácticas espirituales enseñadas por Jesús, prácticas destinadas a expandir la conciencia, el autoconocimiento y vivir el amor universal, y también te ha revelado tu propio potencial para despertar a Cristo. Si quieres profundizar en tu conciencia, dale me gusta a este video. Este simple gesto ayuda a difundir este conocimiento transformador a más personas. Compártelo con quienes, como tú, buscan verdades espirituales más profundas, más allá de dogmas e interpretaciones limitadas. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido inspirador sobre el extraordinario legado de las revelaciones psíquicas documentadas de Edgar Cayce. Cayce, uno de los grandes intuitivos del siglo XX, cuyos mensajes siguen iluminando el camino espiritual de la humanidad, predijo que el despertar espiritual ya está en marcha. Vivimos un momento histórico único, en el que cada persona que se dedica sinceramente a las prácticas meditativas, la elevación moral y el servicio al prójimo, contribuye activamente al retorno de la humanidad a la conciencia crística, un estado de unión con lo divino que trasciende religiones y fronteras. El viaje no es fácil, pero es profundamente gratificante. Comienza en ti con el compromiso de recordar quién eres realmente. ¿Estás listo para dar este primer paso hacia el redescubrimiento de tu esencia divina? Entonces, ven con la mente abierta y el corazón despierto. El momento es ahora.